Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y su querida familia. Continuamos con el estudio a la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Esta epístola consta de 16 capítulos. En ella se enseña a la gran verdad de la justificación por la fe. Ese es el tema central, la razón de ser del libro. Ahora, la justificación por la fe no es una teoría, no es un concepto que haya inventado el apóstol Pablo y que solo Pablo sea el único predicador de este tema, sino que la justificación por la fe permea todas las escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. El tema de la Biblia es la justificación por la fe. Sin justificación por la fe, Dios no tendría la manera de salvar a los seres humanos. De hecho, que el único método que Dios tiene para salvar a pecadores, personas sumidas en la maldad, es solamente por la fe, ya que no hay nada de bueno en la criatura que le pueda recomendar para que éste sea aprobado por Dios. Todo en nosotros es pecaminoso. El hombre solamente puede afianzarse, confiar en la justicia de Cristo. A partir de allí, Dios justifica, declara inocente al pecador, por más mal que éste haya sido, por una vida denigrante, oscura, sucia, haya vivido. El ser humano es aceptado por Dios de manera gratuita en base a la justicia de Jesucristo. No creemos nosotros en el dispensacionalismo que enseña que existen varios métodos de salvación. No es así. Estos dicen que en el Nuevo Testamento se salvaban por la gracia y el Antiguo por la ley, que los judíos en el último tiempo se salvarán por la ley. No, esto es incoherente, no es sostenido por las Escrituras. Dios justifica al ser humano únicamente por la fe. A la misma vez, abogamos por la primacía del Evangelio. Creemos que la verdad de la justificación por la fe debe ser enseñado continuamente en las iglesias cristianas. Este no es un tema de iniciación, no es el comienzo de la vida cristiana, sino que es su sostén. De la justificación por la fe, el ser humano debe depender toda su vida. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Ahora sí, vamos a Romanos 1:5. Voy a dar lectura a algunas versiones que tengo aquí y luego usted podrá entender algunas pequeñas diferencias que quizás haya. No veo mucha diferencia en el verso 5. Este es nuestro estudio de Romanos verso por verso. Bienvenido al canal. Dice, ¿por medio de quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre? Esta es la versión Biblia de las Américas. Nueva Biblia latinoamericana. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Reina Valera, por quien recibimos la gracia, el apostolado, para obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Como hemos leído en estas tres versiones, no hay mucha diferencia, ¿no? Sin embargo, lo que llama la atención en este verso que acabamos de leer, que hay un nuevo elemento que has añadido al gran tema de la gracia, o al gran tema del Evangelio, la justificación por la fe y la gracia. La palabrita que está allí, charis o charis, gracia. Hay que resaltar en nuestras Biblias esa palabra. Es un nuevo elemento, que este elemento forma el vocabulario del Evangelio, la gracia. Anteriormente no hemos visto, ¿no? Verso 1, verso 2, verso 3,
al 4 que hemos estado estudiando, Pablo no había usado el elemento gracia, pero en el verso 5 aparece por primera vez en el libro de Romanos la palabra gracia. Observe cómo está construido, alrededor de qué está construido esta palabra gracia. Eh, Primero, definamos lo que es. Gracia, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de algo que lo recibes sin nada a cambio. O sea, lo recibes y no debes nada. Lo recibes de forma gratuita. Es un regalo para el que lo recibe, para el receptor, ¿no? Ahora, el receptor se convierte en el dueño de ese regalo. Ese regalo no lo recibes por algún mérito o alguna cualidad intrínseca tuya, sino que este regalo es el favor libre e inmerecido que Dios nos otorga. Entonces, cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo que está en Dios y que Él da libremente este regalo, ¿sí? Sin condición alguna, se lo obsequia al receptor. En el texto que también hemos leído, encontramos al lado, dice la gracia de quien hemos recibido. Es decir, allá hay un emisor, hay alguien que otorga, ¿no? Esta gracia. Hay un emisor y hay un receptor. De acuerdo a la Biblia de las Américas, de quien hemos recibido la gracia del apostolado, eh, entiéndase que se está refiriendo a Jesucristo. En el verso 4 el tema era Jesucristo. Es Jesucristo que es el emisor de esta gracia. Es Jesucristo quien confiere, quien otorga su gracia. Esta gracia, en otras palabras, se encuentra en Jesucristo, ¿no? En la segunda persona de la divinidad, Jesucristo es el que tiene esta gracia. La gracia está en Cristo, no está en el Espíritu Santo, por favor. No, no está en el Espíritu Santo. Esta gracia el Padre la ha dispuesto de manera total en Jesucristo. Jesús tiene gracia y esta gracia es sobreabundante. Cualquier persona puede recibir este regalo. De hecho, la gracia no se otorga a los que Jesús quiere otorgarles de manera arbitraria. No, la gracia está disponible para todos, aún para los gentiles, ¿no? Porque aquí dice, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, todos los gentiles. No, la gracia no la reciben los favoritos, en este caso los judíos, ¿no? Que eran por donde vino las promesas, la ley, el pacto, el culto, el templo, etcétera, etcétera, los profetas. No, no, no. La gracia está disponible para todos. ¿Por quién hemos recibido? Dice la gracia y el apostolado. Qué tremendo esto de aquí, ¿no? Que hay un emisor, este emisor es Jesucristo. Él contiene la gracia. Hemos dicho que es desbordante. Jesús tiene gracia para todos, ¿no? No, hay suficiente gracia. Hay pan en abundancia. Ahora, la gracia tiene distinto lenguaje a la ley. La ley exige, la gracia otorga, la ley condena, la gracia da vida y vida en abundancia. La ley produce ira, la gracia produce paz, produce alegría. La ley te pide que seas obediente. La gracia te pide que recibas. Jesús otorga su gracia y hay receptores que reciben esta gracia. ¿Por quién hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles? En tercer lugar, los gentiles también pueden recibir esta gracia, porque dice que el apóstol ha recibido la gracia
decir, el regalo de Dios, la salvación, y ahora tiene como misión, porque dice apóstolos, promover esa gracia, eh, enseñar de aquella gracia, predicar de esa gracia, y dice entre los gentiles. En hebreo era goyim, los goyim, ¿no? Los goyim eran las personas idólatras, los goyim eran los que no eran parte de la fe judía, eran los perversos, eran los incrédulos. Esta gracia se debe enseñar entre los incrédulos. Esta gracia se debe expandir entre las personas sin ley, entre los idólatras, entre los perversos. Eso es gentil. Gentil es aquel que no pertenece al judaísmo. Así que aquí el apóstol está mencionando que la gracia eh, rompe las barreras del judaísmo, ¿vio? Las fronteras del judaísmo, trasciende hacia los gentiles. Así que se predica la gracia para que los gentiles, al ver esta maravillosa buena voluntad de Dios, puedan recepcionar esta gracia, ser partícipes de la salvación, ser contados entre los salvos, ¿no? Entonces, queridos oyentes, en el verso 5 podemos entonces notar que hay una palabra central. Esta palabra siempre acompaña al Evangelio, es parte del Evangelio. Cuando se enseña del Evangelio se debe enseñar de la gracia, porque el Evangelio, si bien es cierto, las buenas noticias de Dios en Jesucristo. Cristo vivió, murió y resucitó. Esos méritos que Cristo labró en esta tierra no se los conceden, se nos regalan de manera gratuita. Usted no necesita hacer nada para recibir estos méritos, simplemente recibir, receptar el regalo, aceptar este regalo. No confunda con el tesoro de méritos que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media. Ella se inventó un tesoro de méritos que consistía en lo siguiente. Decían que San Pedro había vivido una vida tan perfecta que le sobró un poco de vida y se lo puso en el banco de la iglesia. Que María había vivido una vida tan perfecta que le sobró un poco de méritos y se lo puso en el banco de la iglesia. Que San Agustín había vivido una vida tan perfecta que entonces le sobraban méritos y se puso en ese tesoro de méritos. Y así con cada de los santos, de manera que la iglesia aparece con un banco, un tesoro de méritos. Ahora, tú para obtener ese tesoro tenías que hacer un pago, comprar una indulgencia. Entonces ese era tu tesoro. Tú aparecías libre de pecado mediante ese tesoro, pero que lo tenías que comprar. O a su vez tenías que ir a oler los huesos, a persignarte ante los huesos santos, a prenderle velas para que esos tesoros te puedan ayudar en tu salvación. No, es de Cristo, es el tesoro celestial,